Saludos a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, que están escuchando estas conferencias sobre la epístola a los Gálatas. Qué raro que estamos estudiando esta epístola muy poco estudiada. Y lo bueno es que la estamos estudiando es a la luz de los comentarios de ese gran teólogo y al mismo tiempo gran pecador con muchas faltas. Él mismo lo reconocía y sus seguidores también lo reconocían, Martín Lutero. Pero no vamos a matar el mensajero por descartar y matar el mensaje. Es lo que algunos comentan acá sobre los problemas que tuvo Lutero como persona, que él estuvo en contra de los campesinos, cosa que tiene es una moneda con dos lados, como todo. Y bueno, le echan la culpa por haber hasta sido un factor de influencia en el holocausto de los judíos. Cosa aterradora, es una acusación aterradora. Pero Lutero fue el gran proponente de esta doctrina de la justificación por la fe y se levantó contra Roma en protesta de la justificación por la fe más las obras, como lo dictaba Roma. Y entonces lo que yo he visto a lo largo de la historia es que hay el deseo de matar la doctrina de la justificación por la fe, tal cual la enseñaba Pablo, rescatada por Lutero, propagada por sus seguidores posteriormente y tal cual se encuentra hoy plasmada en lo que se llama el libro de la Concordia. Es un libro hermoso. Allí se encuentra un gran artículo que realmente fue una defensa de la fe de los seguidores de Lutero ante un enviado papal y un enviado del rey, escrito por Melanchthon. Algunos le llaman Melanchthon, pero realmente la pronunciación es Melanchthon. Pero Melanchthon está bien. Pero qué preciosa exposición de la justificación por la fe escrita por Melanchthon. Él fue uno de los alumnos, fue la mano derecha de Lutero por muchos años, y eso está plasmado allí en el libro de la Concordia. Y se llama así porque allí se reúnen las doctrinas básicas que unió a los seguidores de los puntos que se plasmaron en la Reforma, esas 5 solas: sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe, y vivir solo para la gloria de Dios. De tal modo que hay mucha tela que cortar cuando decimos el tema de la justificación por la fe. Y tal vez terminando esta serie de conferencias, podemos ir al libro de la Concordia y leer allí lo que Melanchthon escribió sobre la justificación por la fe. Cuando yo lo leí por primera vez, aún conociendo un poco, porque esta doctrina siempre hay nuevas caras que verle, es como un diamante. Y uno piensa que la conoce hasta que lee otra persona o escucha un mensaje de otra persona que conoce otros aspectos, la ve desde el punto de vista de otros textos. Y bueno,
nosotros estamos aquí ahora es mirando lo que dice Lutero. Y en el video anterior que posteé el día anterior, el día de ayer, así como con un poco de broma, yo dije vamos a estudiar la fe, pero sin Lutero. Y ustedes se dieron cuenta que no es necesario tener a Lutero de frente para entender lo que es la fe salvadora. Pero volvamos a escuchar las palabras del reformador y creo que ahora van a entender la siguiente parte de una manera un poco diferente. Mis queridos amigos, oyentes, yo quisiera implorarles a ustedes que a pesar de los defectos que hay acá en este servidor y en este asunto de la tecnología, ustedes escuchen que muy poco se predica de la fe salvadora. Aunque uno puede ir a una iglesia, tenga el nombre que tenga, y escuchar un sermón sobre tener fe en las promesas de Dios. Pero allí no se refiere a la promesa salvadora, a esa promesa que fue dada a Abraham, a esa promesa que es dada al creyente hoy por medio de Jesucristo. Allí esa fe que se predica en las promesas de Dios es una fe para ayudarnos en nuestra vida diaria. Las promesas que no nos faltará el pan sobre la mesa, y es algo precioso. Pero a algunos cristianos les falta pan sobre la mesa. Entonces, ¿qué? ¿Dios fue incumplido en sus promesas? Esas promesas que se basan sobre las palabras de Jesús, allí en Mateo 5, que Él ve caer hasta el más pequeño gorrión, y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y el Señor es fiel a esas promesas. Pero no por creer en esas promesas somos salvos. Esas promesas apelan a nuestra fe según la carne. Pero no son promesas con respecto a nuestra salvación. No apelan o no nos traen, vamos a decir eso, la fe salvadora. La fe salvadora viene por el oír del Evangelio. Viene por oír el mensaje de que Cristo fue encarnado, nació, vivió toda una vida de un ministerio de amor, en medio de grandes conflictos, de grande oposición, hasta en su propia familia, con sus hermanos, burlándose de él. Y siempre rumores sobre la legitimidad de su nacimiento, de María, de su madre. Es vivir con mucho acoso emocional, espiritual, y francamente cuando hablan mal de uno o de la familia, para decirlo así como lo decimos en Colombia, da rabia, a uno no le gusta. Jesús vivió con eso todos los días de su vida. Vivió una vida de amor y deseándole y haciéndole el bien aún a sus enemigos. Vivió, murió en nuestro lugar, llevó nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, a nosotros mismos con nuestra naturaleza pecaminosa, nos llevó en su cuerpo en la cruz,
luego resucitó como primer fruto de nuestra resurrección. Y cuando escuchamos que todo esto es nuestro, toda la vida de Cristo es nuestra por la fe, ya esa fe es otra cosa. Esa fe nos trae la vida misma de Cristo. Esa fe nos trae el mismo perdón de pecados por el cual murió nuestro Señor. Y es de esta fe que ahora el apóstol Pablo relata en Gálatas 3:6. Hablando de esta fe, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y miren ustedes ahora esta fe, cómo se explica, o al menos cómo se trata de explicar, de describir con estas palabras. Abraham creyó. Pablo hace de la fe en Dios, la más grandiosa alabanza. ¿Cuándo se había escuchado que la fe es una alabanza? El más profundo homenaje. Se dan cuenta que esta fe ya no se dirige hacia nosotros, porque la fe que se dirige hacia nosotros es creer en las promesas de Dios, que materialmente Dios va a hacer lo bueno hacia nosotros. Pero esta fe no se dirige hacia nosotros, sino llega hacia nosotros y se devuelve a Dios con gran alabanza. Y es un profundo homenaje. ¿Cuándo hemos escuchado de la fe de esta manera? Que la fe es un homenaje. La mejor obediencia. Tanto que escuchamos que hay que obedecer la ley. ¿Cuándo hemos escuchado que hay que obedecer a la fe? Y el más grande sacrificio. Y también hemos escuchado que tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, las 3 T's que hay que sacrificar. Pero aquí habla de la fe como el más grande sacrificio. Y eso está lleno de significado. Porque le presentamos a Dios no nuestro sacrificio, sino el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Y sacrificamos nuestra manera de razonar con respecto a Dios. Sacrificamos eso que tenemos implantado en la carne. Esa manera de razonar según la lógica y la filosofía de los hombres. De causa a efecto, que si nosotros hacemos esto, Dios hará aquello. Eso se tiene que sacrificar. Sacrificamos, como por así decir, lo más caro a nosotros, que es el poder de nuestra razón. ¿Para qué? Para creer a Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Su lógica no es nuestra lógica. El que se crea perito en la retórica, que se explaye en esto. Y verá que la fe es omnipotente, inestimable e infinita, pues da gloria a Dios y no hay mayor tributo que se le pueda rendir a Dios. Es la fe que viene, por supuesto, que viene del cielo, viene de escuchar el Evangelio de Cristo. Eso es divino. Eso no nace en nosotros. Y por lo tanto esa fe es omnipotente.
Pues da gloria a Dios. Nuevamente la alabanza. No hay mayor tributo que se le pueda rendir a Dios que devolverle la fe que Él nos da. ¿Y cómo se la devolvemos? Creyendo que solo su Hijo y el huir por fe en lo que hizo su Hijo es suficiente para nuestra salvación. Pues bien, dar gloria a Dios, ahora vamos al grano, es creerle. No hay mayor regalo que un hijo le pueda dar a sus padres que creerles. Que un esposo le pueda dar a su esposa que creerle y viceversa. Pero aquí es creer a Dios. Que lo que Dios hizo en Jesucristo es consumado, es acabado para nuestra salvación. Es creerle, es declararle como verdadero, que lo que Dios hizo en Cristo es la mayor verdad que existe en este mundo. Que Él es sabio, justo, misericordioso, poderoso para salvar por medio de Cristo al más vil y corrupto, pecador. La fe lo identifica como el autor y dador de todo lo que es bueno. Esto no es obra de la razón, como veníamos diciendo, sino de la fe. Aquí estamos hablando de la fe como ese diamante, ese regalo, esa potencia que viene de Dios encerrada en su Hijo, en la predicación del Evangelio. La fe es el mayor triunfo de la divinidad, si se pudiera decir así. Es la manifestación del poder creador de la divinidad. Vaya usted y vea eso, que la fe es la manifestación del poder creador de la divinidad. Porque crea nueva vida en nosotros y crea vida eterna en nosotros. Corruptos, mortales. Ahora aquí aclara, la fe no es Dios en su sustancia. Claro que no. Sino la divinidad manifiesta en nosotros. La fe es un poco de la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo, el Hijo de Dios encarnado, quien llega a nosotros, por así decirlo, envuelto en pañales divinos. Donde no hay fe salvadora, Dios queda despojado de su majestad y divinidad. Por eso, Dios no pide más a sus criaturas, sino que le rindan gloria y divinidad. Es decir, que no lo tengamos como un ídolo, sino como el Dios que nos toma en cuenta. Nos toma en cuenta como pecadores en gran necesidad de ser perdonados y justificados. Mira nuestra gran necesidad. Escucha nuestros gemidos. Se compadece de nuestra impotencia y llega a nuestro auxilio. ¿Cómo? Con la vida de Cristo. Ahora, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Detrás de esa fe donde vienen todas las demás promesas. Y por eso cuando se predican todas las otras promesas, sin primeramente predicar esta fe salvadora, las otras promesas pierden auge, pierden ímpetu, pierden poder en nosotros. No es que no tengan poder, pero pierden poder en nosotros.
porque no tienen una ancla en donde agarrarse. Pero la promesa ya cumplida en la cruz de que Dios enviaría el Cordero para ser nuestro sustituto. Ese es el auxilio de Dios y todas las demás promesas vienen atadas a esa gran promesa. Habiendo desplegado su divinidad en toda su grandeza y perfección, hemos ofrendado todo lo que podamos tributar. Es decir, todo el que con fiel corazón pueda rendir esa gloria a Dios, tiene la sabiduría de la sabiduría, la justicia de la justicia, la religión de la religión y el sacrificio del sacrificio. El que pueda entender estas cosas comprenderá la grandeza de la justicia de la fe. Por otro lado, podrá ver la grandeza del pecado de la incredulidad. Y por eso cuando nosotros vemos acá comentarios en contra, que protestan que no es solo la fe, que es la fe más las obras, y mandan un montón de mensajes con el texto en donde, ese texto sí que les gusta, ¿no? De que Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Como si ellos lo estuvieran guardando. Porque el mandamiento se cumple es siendo fiel y constante, cada segundo, cada instante, obedeciendo la ley, y es la ley del amor, en cada momento sin desliz alguno. Si tú puedes obedecer la ley de esa manera, de todos modos habrás fracasado, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Así que la Escritura no nos da ninguna otra salida sino la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nos cierra todas las puertas. Todo lo demás es el camino ancho. La fe en Cristo es el camino angosto. Porque son pocos los que creen, los que honran y tributan a Dios con esa fe. Ay, Señor, qué bello es todo esto. No todo el que cree a la palabra de Dios como Abraham es justo ante Dios. Eso se lee tan rápido que si tú lo lees demasiado rápido no te penetra. Pero dice, todo el que cree a la palabra de Dios como Abraham es justo ante Dios porque tiene fe, la cual glorifica a Dios. Rinde ante Dios lo que es su merecido. Habiendo dado a su Hijo, lo más precioso del cielo, es el merecido a Dios que nosotros le creamos. La fe dice así, te creo, oh Dios, cuando tú te declaras. ¿Y qué es lo que Dios declara? Cosas imposibles. Y aquí Lutero entonces está usando un poco de sarcasmo, o tal vez bastante. Cosas imposibles, mentiras, tonteras, lo absurdo, abominable, herejías y diabluras. Esto es lo que te dirá la razón si te pones a consultarla. Es decir, uno escucha el Evangelio y le dice al Evangelio, un momentito por favor, tengo que hacer aquí una llamada telefónica, y entonces va al teléfono y marca la razón
y le dice, mira, hola razón, ¿qué tal? Tú siempre despierta, ¿no? Siempre dispuesta a escucharme, te lo agradezco mucho. Mira, yo he escuchado este evangelio, ¿no? De que por la vida de Cristo, su vida perfecta, que así la llaman, ¿no? Su muerte por mis pecados, y luego que él resucitó de los muertos. Mírate, razón, dime, ¿es posible que alguien resucite de los muertos? Por eso te estoy llamando, para que me des alguna asesoramiento sobre este asunto. Entonces, dime tú, ¿debo creer esta fe o no? Y la razón comienza a mostrarte textos bíblicos, sacarlos fuera de contexto, sacarlos fuera de Cristo. Y decirte, ¿cómo se te ocurre creer en esas cosas? Y la razón está allí. Cuanto más escuchamos a la razón, sí, están locos, sí, están desaforados, sí, ¿cómo no? Ya te entiendo, sí. Es que ellos han perdido la razón, ¿verdad? Ok. Pues ¿qué pudiera ser más absurdo, tonto e imposible que Dios le dijera a Abraham que tendría un hijo del cuerpo estéril y agotado de su esposa Sara? Eso es lo que te dice la razón. ¿Tú estás creyendo eso? Si le hacemos caso al juicio de la razón, Dios presenta cosas absurdas e imposibles cuando nos explica el artículo de la fe, que es de la justificación. Para la razón es ridículo y absurdo cuando la cena del Señor nos ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Que el bautismo sea el lavacro del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu. Que los muertos se levantarán en el día final. Que Cristo, el Hijo de Dios, fue concebido y estuvo en el vientre de la Virgen María, que Él nació, sufrió la muerte más despreciable en la cruz, que se levantó otra vez y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, teniendo potestad sobre cielo y tierra. Por esta causa, Pablo llamó al Evangelio de Cristo crucificado la palabra de la cruz y la locura de la predicación. Porque la predicación de la fe, no de la lógica, no de la razón. Y a los gentiles una doctrina sin sentido. La razón no comprende que oír la palabra de Dios y creerla es el más exaltado culto rendido ante Dios. La razón le dijo a Caín, mira, tienes que presentarle a Dios tu trabajo, tu esfuerzo, para que Él se fije en ti. Pero la fe le dijo algo muy diferente a Abel. Ofrece un cordero. Eso no tiene lógica, eso no tiene razón. Y es que Caín también lo escuchó, pero la razón le informó a Caín. Él se dejó informar por la razón. Abel se dejó informar por la promesa hecha a sus padres de que la simiente de su madre, Eva, sería quien aplastaría la cabeza de la serpiente. No serían los frutos ni el esfuerzo humano quien aplastaría la cabeza. Ese logro vendría de afuera. Por eso cuando se cree en la promesa se le rinde el más exaltado culto a Dios. La razón piensa que las cosas que escoge y hace con buenas intenciones, así las llaman, y son de su propia devoción, honran a Dios. Por tanto, cuando Dios se declara, la razón juzga su palabra como herejía y palabra del diablo, pues le parece ridícula y necia. Pues entonces aquí estamos hoy.
Hola, razón. Sí, sí, te estoy llamando. Eres tú la que estás loca. Porque la fe en el Cordero de Dios, que Él se dio por mí, es lo más bello. Es la lógica divina, es una lógica que mata a tu lógica. Sí, no. Tú haces muy bien en cuanto a las cosas de la carne y de la tierra, pero en cuanto a mi vida eterna, ni me hables, por favor. Sí, no, ni chao. Así le debemos hablar a la razón. Y cuando hacemos así, honramos a Dios y le rendimos el más alto culto y homenaje. Porque le creemos que su gran don en Cristo Jesús fue dado para redimirnos, para llevarnos a Dios, algo que nosotros no podemos hacer, pero ya está hecho en Cristo. Allí te está llegando la fe. Para honra y gloria de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor Jesús.